Buenas. Denme un minuto, chiques, que ya arrancamos en un ratito. En 2 minutos. Hola, ahora sí. Ya llegué, mi amor, ya estoy en mi clase. Te mando besos, mi vida, te amo. Bien, a ver qué hicimos acá. Bueno, bien, preguntas de la clase pasada. Algo así. Dudas que tengan, preguntas de Benjamin. Yo lo voy a grabar, Agustín, para tenerlo para esta noche, porque yo rindo mañana. Ok. Te digo que estuve leyendo los apuntes y de, ¿cómo se llama? De Nietzsche. Dice que el superhombre contesta que sí el eterno retorno. ¿Los de clase? Sí, porque los audios, porque dice que el superhombre, sí, Ubermensch, a diferencia de los otros, es presente, pasado y futuro. El histórico está con la mirada en el pasado y cree que al futuro va a mejorar. El suprahistórico, el presente y pasado es el mismo. Dice, total, que lo que no aprendiste en estos 10 años más, que me importan, va más de lo mismo. Y el superhombre es en el instante donde están todos juntos y crea todo el tiempo. Entonces, ese dice que sí. Bueno, si la clase dice eso, digan eso. Yo por lo menos Yo no lo recomendaría. o a ver, y porque claramente estos tipos saben más que yo, por eso yo no voy a discutirles a ellos lo que digan. Lo que surge de los textos es otra cosa.
por lo menos de los que vimos nosotros. No sé si ustedes tienen algún otro texto donde se explique algo distinto. De hecho, yo cuando la rendí así, digamos. Igual a lo mejor no preguntan eso. No, pero es un punto importante. No, no es menor que ellos te estén diciendo eso. Entonces, por eso, no sé, me da muchas dudas ahora todo esto. Bueno, igual la cuestión de la historia está claro. Digo, esto que dicen que pasado, presente y futuro, en realidad la perspectiva de futuro, teniendo en cuenta su visión de la cosa, es un poco clara, digamos, en ese esquema. Pero bueno, si ellos dicen que es así, ustedes digan eso. Ustedes tienen que decir lo que dice la cátedra, no lo que digo yo. No, obvio. Yo porque dice, el superhombre es capaz de responder afirmativamente a la pregunta de este pequeño demonio. El superhombre vive en otra temporalidad que la de la teología. La centralidad en el instante que aparece la visión y el enigma. Implica la experiencia con un tiempo que no se concentra de forma excesiva en el pasado. Cuando señalábamos que el modelo monumental y tampoco se siente de forma paralizante con respecto al futuro, en el que depositaría todas sus esperanzas. En el instante se reúne presente, pasado y futuro. Es una interacción de las tres condiciones temporales, donde se abandona la visión en la que puede ser entendida como puntos fijos, que permite incumbencia para cada uno. Hay escisión, que puede interrumpir la linealidad del tiempo, sostenida por la teología, si responderemos afirmativamente a la pregunta del eterno retorno. Ok, bueno, pongan eso que dijo Caro. Dale caso a Caro. Bueno, todo eso no me voy a acordar, olvídate, le voy a decir que sí y andate a la página tanto de lo tuyo. Y si no, le mando el audio, le corto el audio y se lo mando. Está bien, pero mi pregunta es si eso te explican en dónde está aproximadamente o simplemente te lo dicen en el audio y ya. Como No para yo explica también nada en tener... los audios. Si ellos pretenden que con nosotros estos audios nosotros rindamos algo, esto es de locos. Claro, mi pregunta va Entiendo más lo que que vos nada... me decís. Mire, fíjese en tal lugar y ahí lo tendrá. No. Claro, pero más o menos, aunque sea, naturalmente no te van a decir tal página, tal libro, pero como para tener una idea, yo entiendo que por las categorizaciones de la historia que están usando, eso debería estar en utilidad y perjuicio. Lo que pasa es que en utilidad y perjuicio dice otra cosa, o sea, de hecho lo leímos en vivo acá. Pero insisto en que ellos deben tener una lectura más sistemática de Nietzsche y que eso debe ser así como dicen ellos. Mi duda, en realidad mi pregunta es para chequearlo y en todo caso corregirlo. A lo mejor ellos no estarían viendo todos los textos en un conjunto. Claro, por eso decía, ellos deben tener una visión más sistemática del coso. Dice Sebastián, imagino algún fragmento de Zaratustra. Exacto. Cuando yo la cursé, Zaratustra no lo leímos y no era parte de la bibliografía. Por eso yo les pregunté si habían otros textos, que en todo caso, En este caso, me tomo el Zaratustra, trabajo de leerlo. hay una parte de Zaratustra para leer. No me acuerdo cuál, pero en teóricos había un poquito de Sí, Zaratustra. son, en realidad, viste que Zaratustra son todos como textos separados, ¿no? Sí, mini historia, sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, yo no lo sabía, si no lo hubiese leído para tener más o menos una idea más global. De lo que surge de todos los demás, como la explicación es otra, digamos. Lo que pasa es que es sensiblemente otra. Entonces, es medio raro. Porque aparte de esto yo lo respondí en el parcial y asumo que estaba bien. No sé. La respuesta es digan lo que dicen ellos, no digan lo que digo yo. Siempre. Ante la duda.
Dice que Übermensch es una palabra para indicar un tipo de constitución superlativa en oposición a los hombres modernos, los hombres buenos, a los cristianos y a los nihilistas. Sin duda esta figura se emparenta con la del nihilista, pero no coincide completamente con ella. De hecho, para ver si hay una coincidencia o no, también deberíamos pensar en esta separación entre nihilismo activo y uno reactivo. Claro, exactamente. Eso sí Igual lo vimos. lo de nosotros no vimos activo y reactivo. Activo y reactivo es de Deleuze. Es una... Activo y pasivo, dijimos nosotros. Nosotros vimos activo y pasivo, pero yo sé que Deleuze, lo dice por acá en algún momento, ya tengo tantos textos en la cabeza que olvidate. Tengo un estrés que no, es 4, no es 3, 4 es. Ok, Dame para grabar, así grabo. ya estás para grabar, ¿eh? Ay, qué suerte. Yo todavía tengo la duda de cómo sería la parte oral. Va, y la escrita también, porque en media hora que no nos pueden pedir algo tan complicado, porque es media hora, digo. No, en eso nosotros tenemos las preguntas. Va, no las preguntas que nos van a tomar, tenemos un modelo de lo que tomaron. Bueno, ante estas dudas entonces recurran a la clase, porque esto es como muy otra cosa. Acá vi lo que dijiste antes, se evalúa sus acciones sin la temporalidad del progreso. Sí, eso sí, eso sí lo teníamos visto. Pero no lo tenía como que también incorporaba la temporalidad del futuro. Mi justificación era por su propia doctrina del conocimiento. Es medio raro, digamos. No. Sí, 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 eso sí lo vimos, que no es historia, que no tiene que ver con la historia como ciencia. Eso sí lo vimos. Pero me descolocó un poco este dato. Así que ahora me voy a poner, ahora no, porque en realidad yo mañana también rindo, entonces Ay, pobrecito, qué rendís. derechos humanos, porque me anoté a derecho, después de terminar la carrera de ciencia política me anoté a derecho. Ah, vos no estabas bien de la cabeza. Parecés mi profesor de Derecho Luna, que hizo lo mismo. Es politólogo y después se recibió en Derecho. ¿Y sabés Okay. qué le pasó, pobre? Se convirtió en abogado. No es politólogo. ¿No? No. Espero que no me pase. Pero sí. Sí, La sí. pregunta que tenemos para Benjamin es, según Benjamin, ¿el conocimiento histórico requiere sumergirse en el mundo del pasado sin dejarse colonizar por el tiempo presente? Contestar verdadero o falso. Bien. Es falso. Es falso porque para Benjamin, a ver, ¡Falso! Ah, es falso porque en realidad vos tenés que, con el pasado, la tarea, porque para Benjamin es militante la cosa, no es teórico, una parte teórica. La parte teórica de Benjamin es teológica, está en clave de teología. Entonces, la tarea con respecto a la historia y a los procesos históricos es una tarea de redención. Claro, porque él creía que el pasado se lo debía como rescatar, se lo debía redimir. Exactamente. La palabra es redimir. En realidad, exactamente, la cosa es poder percibir
el pasado, ese destello que aparece en el pasado en un tiempo ahora. Tiempo ahora es la clave, que es el tiempo mesiánico, que puede ser todo el tiempo, en cualquier momento y con cualquier situación, pero en realidad el pasado se nos hace presente en el presente. Te muteaste en vez de desmutearte, Caro. Yo sí hubiese tenido que justificar mi respuesta, que hubiese sido verdadero, hubiese dicho que en el presente hay un relato de lo que es la historia, que es un relato donde los acontecimientos, ciertos acontecimientos del pasado, que son esos pasados truncos, quedan sepultados en el pasado. Entonces, es por eso que yo no me voy a dejar colonizar por lo que se dice hoy, porque yo voy a ir a rescatar en ese pasado esos pasados que quedaron truncos. Yo pensaba justificarlo así. Vos no lo vas a rescatar en el pasado, lo vas a rescatar en el presente. Sí, pero son del pasado. Pero vos operás siempre desde el tiempo ahora. Sí, pero colonizar no significa, cuando uno está colonizado, es como que está cooptado por el presente. En realidad la mirada del materialismo histórico, como lo piensa Benjamin, ya está, o sea, la tarea del materialista histórico es justamente no estar colonizado por el presente. O, en todo caso, identificar en el presente actualizarlo, claro. Es una actualización. Ahí Juan Pablo lo puso. Vos no te metés en el pasado, porque en realidad, a ver, voy a agarrar las tesis un poco y vamos a ir viéndolo. Vos no podés sumergirte en el pasado porque vos no podés conocer el pasado tal cual fue. Eso no existe. No hay posibilidad. Entonces, ¿cómo te sumergís vos en el mundo del pasado si no lo podés conocer? Puedo sumergirme en el mundo del pasado por ese destello, ese relámpago de ese tiempo ahora, donde yo tengo que captar, porque si no lo capto en ese momento lo pierdo porque es fugaz. A ver, esperen que agarro las tesis. Voy a hacer ciencia política, así que olvídate que te la voy a discutir acá, de acá hasta mañana, a las 9 de la mañana que empieza el parcial. Claro, pero que él decía que él no creía tanto en el historicismo, o que más bien el historicismo era medio trucho porque creía que la historia estaba siempre presente, que la podías agarrar en cualquier momento, y no era así, era lo que vos dijiste recién, que fugaz. Claro, a mí lo que me despista es que dice sin dejarse colonizar, la palabra colonizar. Para mí colonizar es estar cooptado. Si yo estoy cooptada por el tiempo presente, yo creo lo que me dicen en el presente de lo que fue el pasado. Y él dice que hay que rescatar ese pasado. Esperen, pero lo que pasa es que vos, justamente, el pasado se manifiesta ahora. No te sumergís vos en el pasado se te manifiesta y vos podés verlo o no verlo. Y acá hoy vamos a la tesis 14. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, sino aquel pletórico de tiempo ahora. Así, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de tiempo ahora que él hacía saltar del continuum de la historia. Lo haces saltar, lo traes al presente. No te vas vos al pasado, porque no podés hacerlo. La Revolución Francesa se comprendía a sí misma como una Roma redivivar, o sea, estaba la redención ahí. En la Revolución Francesa estaba la redención de Roma. Citaba la antigua Roma tal como la moda cita a un viejo atuendo. La moda tiene el barrunto de lo actual. Donde quiera que esté se mueve en la espesura de lo antaño. Ese es el salto de tigre hacia lo pretérito, solo que tiene lugar en una arena en la cual manda la clase dominante. El mismo salto bajo el libre cielo de la historia es el salto dialéctico
como el cual concibe Marx la revolución. ¿Se entiende? Quiero saber que eso, la tesis del cronista. ¿Cuál es? Datos de sostenimiento, con razón. Tesis 3. Yo creo que, pero ven que no, que ahora con la tesis 14 y con la tesis 5 lo podemos ver también. El cronista que detalla los acontecimientos sin discernir entre grandes y pequeños tiene en cuenta la verdad de que nada de lo que alguna vez aconteció puede darse por perdido para la historia. Por cierto, solo la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Quiere decir esto, solo la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. Cada uno de sus momentos, ahora. Cada uno de sus instantes vividos se convierte en una situación, porque está en francés, no lo leo. Día que precisamente es el día del juicio final. ¿Qué? Porque acá, ¿cómo lo entendemos? O cómo lo entendí yo. Ustedes tienen, esto en la tesis 3, ¿no? Que estamos hablando de esto del cronista. La verdad es que nada de lo que alguna vez aconteció puede darse por perdido para la historia. Y en realidad lo que Benjamin está diciendo es justamente que sí, que hay cosas que se pueden dar por perdidas y que si nosotros no las recuperamos ahora, se pierden para siempre. Es muy distinto a Hegel. No está toda la historia contenida en el presente. Esa es la historia progresista o progresiva. ¿Se ve a dónde vamos con esto? Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos dar por perdida la historia, pero estamos analizando, esto no es definitivo, estoy yendo a leer lo que pusieron. Sumergirse en el mundo del pasado sin dejarse colonizar por el presente. No. No, a mí no. El hecho de sumergirse en el mundo, porque él te está diciendo absolutamente lo contrario. Es el pasado el que tiene que aparecer ahora, no vos sumergirte en el pasado. A mí, por lo menos, no me... Yo pondría que es falso y lo justificaría de este modo. Con la tesis 14, sobre todo, pero también con la tesis 3 y sobre todo con todo el armado teórico que él tiene con el tiempo mesiánico y el tiempo ahora. Sí. No sé si hasta acá está bien o les parece, si lo quieren seguir discutiendo, lo seguimos discutiendo porque es revale. Sí, o sea que la trampa está en el concepto de sumergirse en el pasado. Para Que mí, no es sumergirse, que el pasado sobreviene al presente en ese instante fugaz, relampagueante, etcétera, etcétera. exactamente, pero y aparte, él te lo dice muy claro en el otro, el pasado. A ver, esto es como utilidad de la historia para la vida, lo que está diciendo en la tesis 14. Vamos de vuelta. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es tiempo homogéneo y vacío, sino aquel pletórico de tiempo ahora. Así, para Robespierre, la antigua Roma era un pasado cargado de tiempo ahora que él hacía saltar del continuum de la historia. Entonces, ¿vos qué haces? Ese saltar del continuum de la historia es hacer presente Roma en Francia. No es llevar a Francia a Roma. A mí o sea, porque esto ya es las típicas discusiones de politólogos, digo, la palabra sumerge, a mí es la que me lleva
a discutir o a presentarlo como falso. Porque en todo caso sería al revés, es el mundo es el, pero encima tampoco colonizar, porque no, ¿Y cómo justificás que es falso que uno se tiene que entonces, porque es lo contrario, dejarse colonizar por el tiempo presente? no, porque lo falso es que vos no podés sumergirte en el pasado. Y la segunda parte no importa. Y no, porque ¿qué es dejarse colonizar por el presente? Eso es la tesis 8, ponele. Podríamos ir a ver. No, la 9. No, la 8. No existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie. Y como en sí mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión por el cual es traspasado de unos a otros. Por eso el materialista histórico se aleja de ello cuanto sea posible. Considera su tarea pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Ahí, pero estás en el pasado, no te está colonizando el presente. O podrías decir que te está colonizando el presente, pero vos te das cuenta, entonces le pasás el cepillo a contrapelo. Claro, yo creo que ahí, porque ¿qué es el tiempo ahora? Ahí está el asunto. Lo que dice Neistat es que ese tiempo ahora, ese tiempo mesiánico de Benjamin opera, el jet set exactamente, opera a lo Kant, a la idea kantiana, pero sin, sin el paradigma trascendental, si se quiere. ¿Por qué? Porque Roma, la Roma que se hace presente en la Revolución Francesa, está en estado puro, en estado de perfección, si se quiere. Bien, el presente deja de ser tránsito entre el pasado y el futuro. Es acá, en este momento está ya la revolución. Y ese momento puede ser cualquier momento. Estoy pensando otras tesis que puedan ayudarnos con esto. Si a ustedes se les ocurre. La tesis 12. El sujeto de conocimiento histórico, sujeto, el sujeto de conocimiento histórico, ahí leí lo que mandaste, Sebastián. El sujeto de conocimiento histórico es la misma clase oprimida que lucha. En Marx aparece como la última clase esclavizada, como la clase vengadora que lleva a su fin la obra de la liberación en nombre de las generaciones de los derrotados. Esta conciencia, que por breve tiempo tuvo otra vez vigencia en el Espartaco, se refiere a la Liga de los Espartaquistas, fue desde siempre chocante para la socialdemocracia. En el curso de 3 décadas, esta casi consiguió borrar el nombre de un Blanqui, cuyo timbre de bronce sacudió al siglo pasado. Se complació en asignarle a la clase trabajadora el papel de redentora de generaciones futuras.
y así le cercenó el nervio de su mejor fuerza. La clase desaprendió en esta escuela lo mismo que el odio, que la voluntad de sacrificio, pues ambos se nutren de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los nietos liberados. Bien, entonces, ¿vos por qué luchás? Para Benjamin. Luchás por un futuro mejor para tus hijos. Luchás para Lucho por redimir. los de atrás, por los que fueron oprimidos, no para los nietos míos, porque eso es lo que dice, es que le saca sustancia. Entonces se volvieron como muy tranquilos. Exacto. Exacto. El apéndice A. Vamos al apéndice A, donde critica al historicismo. Bien. El historicismo se contenta con establecer un nexo causal entre diversos momentos de la historia, pero ningún hecho es histórico meramente por ser una causa. Habrá de serlo póstumamente en virtud de acaecimientos que pueden estar separados de él por milenios. El historiador que toma aquí su punto de partida ya no deja más que la sucesión de acaecimientos le corre entre los dedos como un rosario. Coge la constelación que en su propia época ha entrado con una constelación que en su propia época ha entrado con una época anterior enteramente determinada. Funda así un concepto de presente como tiempo ahora en que están regadas astillas del tiempo mesiánico. De vuelta, el apéndice A es lo mismo que venimos diciendo. No te sumergís vos en el pasado. Y me parece que ahí está la clave. Sobre dejarse colonizar por el presente. Eso suena más a Nietzsche. Queda menos de un minuto, volvemos al mismo link. Estoy pensando manera de justificarlo del otro lado, pero no lo encuentro acá. Tesis 6. Vamos a la tesis 6. Salimos y volvemos a entrar. Bien, me falta gente, por eso no arranco. Pero hasta ahora vamos, tesis 6, habían dicho. La tesis 6 es la que más aleja, o sea, sirve para justificar que es falso más que para otra cosa. Permitime grabar. Ahí te permito. Sí,
lo entendí, digamos. No me voy a parar en lo segundo, que es lo que me llevó a decir, no puedo estar colonizada por el presente porque me vi como autómata, ¿entendés? Y si yo soy autómata, sigo con el relato de lo que me dicen que es la historia. Sino que me voy a parar en que no me sumerjo en el pasado, sino que yo me quedo en un aquí y ahora, esperando ese destello, ese relámpago, para hacer esa experiencia, como dice él. Mirá, vamos ahí que dijeron la tesis 6. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido. Ahí ya está, ahí te lo tiró en una oración abajo todo. Porque es lo que les empecé diciendo, no podemos conocer el pasado. Eso para Benjamin no funciona así la historia. Porque va por otro lado. Si vos articulás históricamente el pasado, significa que te apoderás de un recuerdo, tal como este relampaguea en un instante de peligro. ¿De peligro de qué? De peligro de la muerte. Pero no de la muerte, porque están muertos, los oprimidos del pasado, sino de una muerte que no puedes, de una muerte nominal, si se quiere, una muerte simbólica, de una muerte que digamos es irrecuperable. Claro, de desaparecer. Exactamente. Irrecuperable, digamos. Exactamente. De algo que desaparece. El olvido, entonces, para Benjamin, en contraposición a Nietzsche, es lo peor que te puede pasar. Bien, ese es el instante de peligro. ¿Por qué? Porque ese peligro amenaza lo mismo al patrimonio de la tradición que a quienes han de recibirlo. Para ambos es uno y el mismo prestarse como herramienta de la clase dominante. Ese es el punto. El salto del tigre hacia el pasado es tesis 14, Milagros. ¿Es así? ¿Estás parada ahí o no? Claro, sí. Bien, pero sigamos con esta y volvemos a la 14. Solo tiene el don de encender en el pasado la chispa de esperanza aquel historiador que esté traspasado por la idea de que tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo cuando éste venza. Y ese enemigo no ha cesado de vencer. Este es el problema de que estos tipos no sean tan sistemáticos como Cantos que basan entre las tesis, encontrás justificación en medio para todo y en medio. Ese es el gran problema de la falta de sistematicidad. Pero también es más potente. Ese es el salto de tigre hacia lo pretérito. Solo que tiene lugar en una arena en la cual manda la clase dominante. El mismo salto bajo el libre cielo de la historia es el salto dialéctico como el cual consigue Marx la revolución. Sí, pero de vuelta, él te está diciendo acá que eso es un salto hacia el pasado y lo pone justamente en estos términos, no es no me olvidé cómo dice, pero sumergirse en profundidad. Es un salto y siempre lo pone en estas palabras, salto, destello, momento. Nunca es una cosa que te dé la idea, por lo menos no a mí, de sumergirse profundamente. Pero puede ser. No, a mí tampoco. Lo que pasa es que vos te parás para justificar en lo primero y yo en lo segundo. Ese es el problema. A mí me preocupa lo de colonizar. Bueno, pero no si lo otro. Si lo primero es falso, lo segundo también. Ah,
doble F. Porque Sí. la afirmación es una sola. Entonces vos podés decir, es falso porque la primera parte es falsa, pero la segunda se puede justificar desde, y ahí ponés lo de la clase dominante. Pero la afirmación es una sola, no son dos afirmaciones. Es una. Es como que yo le diga, a ver, les pongo, es medio tramposo también, porque es como, a ver, una que sepamos todos. A ver, yo les pongo un verdadero o falso que diga, para Max Weber, el Estado es una carpa de circo plagada de corrupción y además tiene el uso legítimo de la fuerza como principal cosa. Bueno, vos lees la segunda parte y sí, pero Weber no dice lo otro. ¿Entiendes? Entonces, como es una sola afirmación, toda la afirmación es falsa. Si lo tuviera que justificar yo, si a ustedes les parece que es justificable como verdadero y se animan a plantear una justificación de eso, está bien, digo, sí, pueden justificarlo, pero pueden justificarlo desde la segunda parte para mí, no desde la primera, es una oración compuesta, tiene como dos momentos. Sí, Es- pero es lo que vos decís. Yo puedo aclarar, decirle no, lo primero no, y tampoco, y me parece verdadero sí la segunda parte, que no me tengo que dejar colonizar por el presente. Como yo lo explicaría desde ese lado. No sé si les convence la explicación. Lo más importante es la justificación, no se van a quedar en si pusiste verdadero o falso. Más o menos. Sí, pero no. Este, Es que yo me imagino que si ellos dicen, ponele, esto está errado, ¿no? Yo le hubiese puesto, esto para mí es verdadero. Entonces cuando te toman el oral, te dice, a ver, y decime por qué para vos es verdadero. Y yo ahí tengo que justificárselo, no en 5 renglones. Ahí es donde voy a tener que defender lo que dije. claro. El tema es que esa consideración de que está parcialmente bien no te quite la posibilidad de ir No, no, no. Igual voy a hacer las 4 preguntas bien. Y todo el oral lo voy a hacer bien y lo acabo de decretar. Quería comentar que me di cuenta de mi error. ¿Cuál sería tu error? No tuviste un error. Tuviste solamente está planteado desde un ángulo distinto el por qué es falso. No me acuerdo, pero puede ser que las 4 sean falsas. Igual para todas dimos la explicación de por qué eran la respuesta que dimos. No me acuerdo cuáles eran las otras ahora, pero en los videos que grabaron ustedes está explicado. Eh, Caro, no estás hablando, te veo moviendo la boca, pero no sé qué. Digo que no son todas falsas. Okay. Hay una que decía, la historia monumental es perjudicial para la vida, o no, la historia como la entiende Hegel es perjudicial para la vida, para Nietzsche, una cosa así, y esa era verdadera. Sí, eso es cierto. Si la afirmación es esa, es cierto. La verdad que no me acuerdo, pero si la afirmación va por ese lado, es verdad. Eh, Bien, entonces, estamos con esto. Es más, es como doble, como una sensación rara la de Benjamin, porque es el más sencillo y a la vez es el más complicado, en un sentido. ¿Por qué es más complicado? Porque al no ser sistemático hay que hacer una interpretación de lo que está diciendo Nietzsche. Bueno, por eso tienen que, perdón, Benjamin, por eso tienen que leer a Neistat para Sí, yo este lo caso. leí. No, la de Hegel era que la lucha de las autoconciencias no satisfacía la exigencia de la razón.
y eso era verdadero. ¿Cómo era la afirmación? Perdón. Según el pensamiento de Hegel, la lucha entre las autoconciencias no satisface la exigencia de reconocimiento propia de la razón. Sí, sí. Esa es verdadera. Ya me acordé. Sí. Bueno, ahí hay una que era verdadera. No me acuerdo cómo era la afirmación de Kant. Si la ponen, la sacamos ahora, pero no me acuerdo cómo era. Ah, no, no, Que dijimos nouménico y no, fenoménico no se toca. pero no por la astucia de la razón, sino porque, claro, por la misma naturaleza de la crítica. Exactamente. Es la idea la que guía a los hechos, no los hechos. Nunca el mundo fenoménico guía al mundo nouménico, pero sí al revés. Eso es lo que está planteando Kant. Bien. Eh, ¿eh? Entonces, para de a poquito, a ver qué más, qué más, qué más, qué más. Bien, el tema de bien, vamos por tesis, ¿les parece? ¿O no? De una, los principios o mandatos guían a los acontecimientos. eh, sí, está la idea de que el progreso en la historia está dado por los mandatos de la razón. Y ahí sí entra la astucia de la naturaleza. Porque Vamos por las perdón, digo que vamos por las tesis y también recalquemos, viste, que hay ciertos como mojones, ciertos conceptos importantes. sí, sí, sí. Lo importante de la primera tesis, bueno, le pega un palo al materialismo, al falso materialismo histórico, o lo pone entre comillas, pone materialismo histórico, pero dice que puede competir sin más con cualquiera si toma su servicio a la teología, que como se sabe hoy es pequeña y fea y no debe dejarse ver de ninguna manera. Entonces, falso materialismo puede volverse útil, si se quiere, ponerlo en estas palabras, si toma prestada la fe y la fe, por eso dice, hoy es pequeña y fea y no debe dejarse ver de ninguna manera. Sin embargo, se ve en la obra de Benjamin. Lo que pasa es que no opera como argumento teológico, la teología. Opera simplemente como ese organón, como ese instrumento invisible del que habla Neistat. ¿Sí? Está ahí y funciona como una gramática, como algo que me permite Una hablar. gramática, eso te iba a decir. Una gramática, dice ahí. Exactamente. Bien, por eso es parte de la tesis 1. Bien, eso para mí es como lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí te está avisando que va a usar un vocabulario teológico para colaborar en la tarea del materialismo histórico.
Bien, en la tesis 2 él hace todo eso de lo que pudo ser y no fue. Y acá hay el concepto importante para mí en esta tesis es que aparece la idea de redención. Y dice, una felicidad que pudiera despertar envidia en nosotros la hay solo en el aire que hemos respirado, en compañía de hombres con quienes hubiésemos podido conversar, con quienes hubiésemos podido conversar, tengan presente eso, de las mujeres que podrían habérsenos entregado. Bueno, a veces da un poco de vergüenza ajena leer estos tipos, pero entendamos el contexto en el que escriben. En otras palabras, en la representación de la felicidad oscila inalienablemente la de redención. Con la representación del pasado que la historia hace asunto suyo, ocurre de igual modo. El pasado lleva consigo un secreto índice por el cual es remitido a la redención. Bien, se hace un montón de preguntas. Si es así, entonces existe un secreto acuerdo entre las generaciones pasadas y la nuestra. Entonces hemos sido esperados en la tierra. Entonces nos ha sido dada, tal como a cada generación que nos precedió, una débil fuerza mesiánica, sobre la cual el pasado reclama derecho. Vean cómo en Benjamin el pasado está tratando de hacerse presente ahora. Como no estamos buscando nosotros al pasado. El pasado nos busca porque cada uno de nosotros tiene esa débil fuerza mesiánica. O sea, cualquiera es capaz de ver ese instante. Bien. Entonces, vos tenés tu mirada subjetiva desde el presente, pero la historia te está reclamando algo. Entonces, entre tu mirar del presente y el reclamo de la historia, hay algo que está mediando, hay una lanza que aparece ahí, este, que te obliga o que te convoca, mejor dicho, porque no te obliga, que te convoca a restituir ese pasado en el presente, para no morir. Eh, hay un porqué de la debilidad de la fuerza mesiánica, y porque si no fuera débil, podría imponerse, calculo. Esto es una especulación que estoy haciendo ahora. Pero en realidad es una contradicción que sea una fuerza débil. Creo que en realidad se presupone. Claro, pero eso te explica, no te explica por qué es débil. O sea, por qué aparece, por qué lo que yo estoy entendiendo de la pregunta de Milagro, ¿por qué es débil la fuerza? Porque si hubiese sido fuerte se hubiese impuesto. Claro, eso es lo que yo pienso, pero no, a ver, lo que dice Seba está bien, pero esa es la consecuencia de que sea débil. Lo que creo que está preguntando Milagro es cuál es la causa de que sea débil. Corregime, Milagro, si estoy malinterpretándote. Claro, va por ahí. ¿Sí? No es que está mal lo que dice Seba, pero eso es una consecuencia de su debilidad. Que ese momento de peligro del que hablas vos se pierda el pasado por siempre.
lo que pasa es que el Mesías no es un ser humano. El Mesías es un hecho histórico para Benjamin. Por eso decía, no es en clave teológica, o sea, no es teología lo que él está haciendo. Y la fuerza mesiánica siempre es débil. El tiempo mesiánico, en cambio, es otra cosa. ¿Sí? Porque eso, y el tiempo mesiánico es otra cosa y puede ser más fuerte porque está plagado de esta idea de irrupción en el mundo. Pero ¿desde dónde irrumpe eso? Desde la historia y desde algo que vendría a ser así, por eso les decía, como la idea kantiana, pero no perpetua. Y no es el progreso infinito, no es el progreso asintótico kantiano. Es acá y ahora, porque si no se pierde, se muere el pasado. Esto tal vez es lo más complicado de Benjamin. ¿Sí? Es un momento y esto nos vamos a la tesis 9, es el momento de interrupción, de suspensión. ¿Por qué te está diciendo Benjamin? Hay que detener el tiempo. Diciendo algo nunca dicho. Te está diciendo que hay que detener el tiempo y te está diciendo que se puede detener el tiempo, que es posible interrumpir la temporalidad. Bien, entonces él ahí tiene la diferenciación entre el tiempo mecánico y el tiempo mesiánico. A ver, voy a leer el mensaje que mandaron recién. Es peculiar de las clases revolucionarias, en el momento de su acción, la gran revolución introdujo un calendario nuevo. Claro, la gran revolución, entendemos, es la Revolución Francesa. Bla, bla, bla. Tesis 5, claro, claro, que ahí, pero eso recuerden que despega de la tesis 14, ¿eh? Cómo lo entiende, cómo entiende ese salto, hacer saltar el continuo. Bien, sí, claro. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Le cambió el nombre a todo el calendario. Y ese fue un momento de interrupción. Esto para Nietzsche es la muestra de poder, de fuerza de poder, de voluntad de poder al máximo, digamos. Cambiar todo el calendario, Claro, un nuevo orden, digamos, imponer un nuevo orden. claro. Y también, claro, lo que dice detuvo el tiempo, interrumpió el tiempo más que irrumpió. Bien, entonces, ¿por qué? Porque el tiempo el tiempo de la historia, en las clases dominantes, es homogéneo, es mecánico y es continuo. ¿Se entiende? Bien, entonces, esto es volvamos. La débil fuerza mesiánica es el dato de la tesis 2. Bien, y dice, no es fácil atender a esta reclamación, a la reclamación de la historia, y el materialismo histórico lo sabe. Porque, y acá también vale la aclaración, no es que, no sé, pensémoslo en términos actuales, no es que va a aparecer el fantasma de Robespierre y nos va a decir, salvame del olvido.
no está pensando eso. Perdón, Benjamin. Lo que está diciendo es que hay una operación del pasado, ¿sí? Cuando uno va a mirar el pasado, se puede encontrar con una reclamación, sobre todo de los oprimidos, de volver, de ser redimidos. Necesitamos la redención. Entonces, ¿sí? Nosotros tenemos una fuerza que es débil. O tal vez, o sea, la palabra es fuerza mesiánica, pero tal vez para que nos quede más claro a nosotros sería como una capacidad débil. O una capacidad poco desarrollada, si se quiere. Que si desarrollamos bien esa capacidad se transforma en una fuerza fuerte, mesiánica, que irrumpe o que interrumpe el tiempo. Bien, de la tesis 3, la idea de que solo la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado, y la palabra clave ahí es enteramente. Solo a la humanidad redimida se le ha vuelto citable su pasado en cada uno de sus momentos. ¿Sí? Porque en ese momento se va a dar, y acá aparece de vuelta el vocabulario teológico, el juicio final. Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta en Benjamin es que para él el pasado es como requiere de una traducción. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos conocer el pasado como efectivamente fue, porque lo estamos pensando desde el presente. Hay que pasarle ese tipo a contrapelo, sí, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que nosotros no lo podemos conocer sino desde la hora. Y No, siempre dice que cuando se hace una traducción algo se pierde. exactamente, y se le pone algo de lo propio. Desde los orígenes de la tragedia, entonces, hay otra justificación para que sea falso la afirmación, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a estar haciendo un acto de traducción de la historia. Alto para las editoriales, claro, pero y sí, y nosotros lo vemos. No me acuerdo ahora cómo es la palabra, pero cuando voy a Weber de vuelta, cuando habla de comprensión, que tiene una palabra en alemán, que nosotros traducimos como comprensión, pero que en realidad la palabra en alemán es como mucho más amplia que lo que nosotros entendemos como comprensión. Que ahora no me va a salir ni en pedo. Pero bueno, es por ahí. Y así muchas, no sé, otra palabra muy común en la ciencia política es accountability, que nosotros traducimos como rendición de cuentas, pero ni en pedo quiere decir rendición de cuentas. Entonces nosotros vamos a lo que significa específicamente accountability. Lo mismo pasa con la historia, para no dar tantos ejemplos. Acá en la tesis 3 me parece que también es importante esto que dice que nada puede nada puede darse por perdido para la historia, porque ahí está la clave de rescatar esos momentos que se pierden por el historicismo. Claro. Lo que pasa es que acá vos tenés la discusión
entiendo yo con Hegel. Eh, Porque él te está diciendo que de todos los acontecimientos sin discernir entre grandes y pequeños, tienen en cuenta la verdad de que nada de lo que alguna vez aconteció puede darse por perdido para la historia. Y en realidad él lo que está diciendo es sí, sí, esto es así, pero solo la humanidad redimida puede conocer enteramente su pasado. ¿Se entiende? ¿Por qué te dice que todo el tiempo pasado está contenido en el presente? Todo, absolutamente todo. El amo y el esclavo. ¿Sí? Y Es lo que que te le está va a diciendo, decir Benjamin, no, no todo. Hay un claro, pasado que no está contenido en el presente. lo que te va a decir Benjamin es el esclavo acá no está. Esa es la. Por eso, eh, por eso hice más hincapié en lo otro. En que solo la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Obviamente estoy haciendo como una selección de así que ya son cortas de por sí las tesis, pero vamos por ahí. De hecho, la tesis 4 la inaugura con una cita de Hegel. Que dice, afanaos primeramente por la comida y la vestimenta y el reino de Dios os llegará de su. Bien, y en la tesis 4 va a discutir con el materialismo histórico, entre comillas. Por eso empieza con una cita de Hegel. ¿Por qué? Porque dice que para el materialismo histórico la lucha de clases es una lucha por las cosas rudas y materiales sin las cuales no hay las finanzas espirituales. No obstante, estas últimas, las finanzas espirituales, están presentes en la lucha de clases de otro modo que como la mera representación de un botín que le cae en suerte al vencedor. Una y otra vez pondrán en cuestión cada victoria que logren los dominadores, los dominados, tal como las flores vuelven su corola hacia el sol, así en virtud de un heliotropismo de secreta especie, tiende a volverse el osido hacia el sol que empieza a despuntar en el cielo de la historia. De esta, la más inaparente de todas las transformaciones, tiene que estar enterado el materialismo histórico. Está diciendo él, no, el cambio no es estrictamente material, que se está peleando un poco con Marx, igual que Gramsci y otros de su época. Lo que está diciendo, te olvidaste de la dimensión ideal y la dimensión ideal tiene su máximo representante en Hegel. Entonces hay una recuperación ahí, pero principalmente, o por lo menos eso piensa Neistat, la recuperación es de Kant, por su concepto de idea, pero un concepto de idea totalmente transformado, digamos. No va a ser como, como el de Kant. Sobre todo porque para la tarea para los kantianos es infinita y para Benjamin no. Bien, No, no está la idea trascendental. no, no hay trascendencia, porque el juicio final puede llegar en todo momento. El tiempo mesiánico puede aparecer en cualquier momento, no es que va progresando infinitamente, la tarea es todo el tiempo. Y acá, desde el presente, desde un presente que traduce el pasado. Porque ¿qué te dice Benjamin? Para conocerlo, si yo no hago una traducción, quiere decir que hay una torre de Babel de la historia que me presenta una historia objetiva que cualquiera puede consultar y conocer. Esperen que Juan Pablo volvió. Para pelearte, que cualquiera puede conocer porque está cooptado por el presente. Tomá, te sigo peleando.
No, porque no tenés una torre de Babel que traduzca. No existe eso. Entonces vos forzosamente tenés que hacer una traducción cuando vas a ir al pasado. Y la vas a hacer desde el presente. La cita de Hegel, la cita de Hegel es solo entender la lucha de clases como material y no cultural. Claro, él cita a Hegel porque lo que está diciendo, bueno, acá Hegel está diciendo también, o sea, Hegel, que es el idealista alemán por excelencia, te está diciendo preocupate por la comida y el reino de Dios que viene. La comida, lo que Rosita está pensando Benjamin es lo material. Preocupate por lo material y Dios viene, pero, y ahora que lo pienso, suena casi una morada, en realidad Hegel plantea toda su filosofía en términos ideales. Y eso es lo que está diciendo Benjamin, bueno, sí, lo material es importante, pero no podemos pensar que lo ideal o lo espiritual es solamente un condimento de segunda mano. Sí, igual seleccionó la frase errada de Hegel. Hegel debe haber dicho eso, pero como una cargada. Por eso, pienso que Benjamin lo puso como una humorada. Para pegarle. En realidad sería algo hegeliano, porque él lo que dice es, bueno, vos buscando la comida estás realizando el concepto histórico. Así en una simplificación total. Bien, bueno, vamos al punto. Queda menos de un minuto de vuelta, qué rápido que pasa con Benjamin el tiempo. Bueno, salimos, volvemos y vamos a ir un poquito más rápido porque algunas de estas ya las vimos. Bien, creo que estamos. De vuelta nos falta Juan Pablo. Bueno, ahora entrará. Lo estás grabando, ¿no? Bien. Vamos a las 5. La verdadera imagen del pretérito pasa fugazmente, solo como imagen que relampaguea en el instante de su cognoscibilidad para no ser vista ya más. Bien. La verdad no ha de escapársenos, este lema que proviene de Gottfried Keller, designa con exactitud en la imagen de la historia del historicismo el punto en que ésta es atravesada por el materialismo histórico, pues es una imagen irrecuperable del pasado que amenaza con desaparecer, con cada presente que no se reconozca aludido en ella. Bien, entonces, acá
entre la tesis 5 y la tesis 9 aparece como todo lo más fuerte, lo que más, ahora que lo digo, Juan Pablo que veo, lo más pesado, digamos. ¿Por qué? Porque el pasado es algo que vuelve, que se nos hace presentes a nosotros, y se nos hace presente en un momento de cognoscibilidad. Y ahí aparece el tema de la memoria. Y la memoria, indefectiblemente, reconfigura al pasado, porque lo traduce. ¿Sí? La rememoración, la traducción, y la redención, entonces, son procesos que van encadenados para Benjamin. Bien, y les leo un pedazo, antes de seguir con esto, de lo que dice Neistat. En Benjamin, por el contrario, está discutiendo con Heidegger, el inacabamiento del pasado se recupera desde la constelación de la ruina como idea, y ahí quédense con eso, como idea y origen, en el sentido de la prehistoria, y no desde la intencionalidad que es propia de la carga valorativa del presente. ¿Ven? La carga, ¿se acuerdan que yo le dije? Entre el subjetivismo y el reclamo histórico aparece algo que parte el tiempo. Bueno, es esto que está diciendo Neistat acá. Bien, también opera aquí con una noción propia de origen, una idea definida desde el prefacio, bla, 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 del origen de la tragedia. El origen, siendo una categoría plenamente histórica, no tiene nada en común con la génesis. No se trata de llegar a lo que ha surgido, sino de lo que está surgiendo, del llegar a ser y del pasar. El origen se localiza en el flujo del devenir como un remolino que engulle en su ritmo el material relativo a la génesis. Por ende, estamos viendo que en vez de definir el origen a modo convencional como una causa pasada y perimida, Benjamin lo concibe como algo aún persistente y que se prolonga en el presente como una estructura viva o como una esencia. Este principio suministra, entre tanto, un modelo para pensar la permanencia del pasado bajo el modo de lo aún inacabado. Volvió al principio. Y por eso el inacabamiento. Y acá, el origen discute, o sea, cuando nosotros pensamos en el origen como metodología para conocer la historia en Benjamin, y presten la atención a esto, estamos discutiendo con la genética de Nietzsche. Nietzsche, pero yo lo pensé eso, pero lo que hace Nietzsche es, tampoco hace un origen, hace una filología, digamos, busca. Una genética, lo que está diciendo Nietzsche, una génesis. De cómo llegaste ahora. ¿Ves que él te ¿Cómo dice? llegaste ahora? Sí. No tiene nada en común con la génesis, no se trata del llegar a ser de lo que ha surgido. Y no es cómo llegó a ser el acontecimiento, que es lo que dice Nietzsche. Sino que se localiza el origen en el flujo del devenir. Como un remolino que engulle en su ritmo el material relativo a la génesis. Bien, entonces el origen no es una causa pasada y perimida, sino algo aún persistente que se prolonga en el presente como una estructura viva o una esencia. ¿Sí? Para Nietzsche ese origen ya va a estar muerto, va a estar en el pasado. Y él lo dice en esos términos, cuando plantea su genética. Cuando ustedes ven genealogía de la moral, él al principio, ahora no me acuerdo exacto, no tengo acá el texto, pero al principio les dice, no es una historia del bien y del mal. Es una génesis. Okay.
cómo llega a ser. Bien, volvemos a Benjamin. Bueno, la 6 ya la vimos. Articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, eso es imposible para Benjamin. Significa apoderarse de un recuerdo tal como este relampaguea en un instante de peligro. El peligro, ya hablamos, la muerte simbólica, etc. Amenaza del patrimonio. Solo tiene el don de encender en el pasado la chispa de la esperanza aquel historiador que esté traspasado por la idea de que tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. ¿Sí? Entonces, acá aparece el carácter práctico también del conocimiento histórico. ¿Sí? Es evitar ese peligro. Cara, estás en mudo, de vuelta. Lo que digo es que acá aparece el sujeto histórico, que es importante, ¿no? El sujeto histórico, no aparece acá. ¿Dónde está? ¿Cuál es el Le sujeto? sobreviene de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro, como si uno fuese el que está en el presente. Peligro menos el mismo. Estoy perdido. Dice, al materialismo histórico. Le concierne aferrar una imagen del pasado tal como está le sobreviene de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza al patrimonio de la tradición. ¿Y cuál es el sujeto histórico? La clase oprimida. Muy bien. Pero eso no lo dice acá. ¿O sí? No. No. Es lo que aparece en el instante de peligro. ¿Sí? Te lo insinúa. Bien. Pero empieza a hablar de la tradición. Que es también importante. Bien. Bla, bla, bla. Y en esta tesis, perdón, en la tesis 7, él lo que va a decir, va a citar a Fustel de Coulanges y a Brecht, y va a decir, bueno, todo esto que dice Coulanges, es un procedimiento de empatía. Su origen es la pereza del corazón. La asedía que desespera de apoderarse de la genuina imagen histórica que relampaguea fugazmente. Aquella pereza era para los teólogos de la Edad Media el fundamento originario de la tristeza. ¿Por qué no puedo ser empático? Porque necesariamente tengo que hacer una traducción del pasado. Entonces yo no me puedo poner en el lugar del tipo que actuó en otra época. Yo tengo que hacer una traducción de eso, pero en la traducción voy a perder un montón de cosas. Bien. Y ahora sí, esto también ya lo leímos. No solo de su existencia los grandes genios que lo han creado, sino también al vasallaje anónimo de sus contemporáneos. Se está hablando de la historia, de los grandes hechos de la historia. No existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie. Y como en sí mismo no está libre de barbarie, tampoco está el proceso de transmisión por el cual es traspasado de unos a otros.
Entonces lo que está diciendo es que en la historia hay algo que está oculto. Y como está oculto, el materialista histórico se aleja en cuanto le sea posible y considera como su tarea pasarle a la historia, el cepillo, a contrapelo. Es una crítica a los museos, es una crítica a toda la historia como se conoce. Esa tradición oculta es la tradición de los oprimidos. ¿Sí? El vasallaje anónimo de sus contemporáneos. Y esto También es puede brutal. ser una crítica a la utilidad de la historia anticuaria de Nietzsche. ¿Por qué? Porque Nietzsche dice que es útil la historia anticuaria porque es conservar, digamos, ese patrimonio, no quedarse atado a que en mi pueblito pasaba tal cosa, pero sí que uno proviene es producto de esa cultura. Sí. Y Y acá entonces, dice, no puedo ser empático con eso porque no viví en ese momento. sí, está bien. Pero una cosa es que vos no puedas ser empático y otra cosa es que no, que esté criticando eso. Él lo que te dice es, está bien eso, pero eso que a vos te llega está, si querés ponerle las palabras del verdadero falso, colonizado por los Traducido. vencedores. ¿Sí? Por eso él dice, no existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie. Cuando dice documento de la cultura, está hablando de la historiografía. Sí, de lo que llega. Bien, entonces por eso dice que la tarea es pasarle a la historia del cepillo a contrapelo. ¿Por qué? Porque hay algo que está oculto, hay algo que no vemos, porque está tapado. Es como, espero que ninguno de los que está acá sean pelados, pero bueno, es como los pelados que ocultan su calvicie con peinados. ¿Entiendes? Entonces, vos le pasás el cepillo a contrapelo y la pelada está ahí. Está oculta, pero está. Nadie. Bien. La próxima. Vamos. La próxima es una crítica a Carl Schmitt. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Bien. Esta la leemos todo. Bien. Tenemos que llegar a un concepto de historia que le corresponda. Entonces estará ante nuestros ojos, como tarea nuestra, la producción del verdadero estado de excepción y con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La chance de este consiste, y no en última instancia, en que sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso. ¿A quién enfrentan en nombre del progreso? Al estado de excepción. Bien. El asombro porque las cosas que vivimos sean todavía posibles en el siglo XX no es ningún asombro filosófico. No está al inicio de un conocimiento como no fuese de que la representación de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse. Muchas cosas. Parte de una lectura del estado de excepción, de que el estado de excepción es la norma. Acaban de pasar el link para mañana. Bueno, bien, ya tienen la cosa. Es la norma. Esta era una crítica común en la época, de hecho es una crítica muy similar a la que hace Hayek.
al estado de excepción. Es la misma, de hecho. Pero ¿qué está diciendo? Le está diciendo que ese estado de excepción, que es una norma, en realidad tiene que ser combatido con un verdadero estado de excepción, que sea una interrupción de ese tiempo de normalidad y de regularidad, donde se abre un nuevo camino, si se quiere, una nueva vía. ¿Sí? Tiene que venir el verdadero estado de excepción, que sea exactamente. Sí, a Schmitt lo critican todos, es lo que dijimos al principio. Por izquierda, por derecha, por izquierda Benjamin, por derecha Hayek. Y los dos dicen lo mismo, en realidad el estado de excepción que es ese decisionismo schmittiano es la norma. Bueno, después en la explicación de por qué es la norma van a diferir naturalmente Benjamin y Hayek, pero la crítica es la misma. Como que si el estado de excepción está tan generalizado, dicen, que en realidad es la norma. Y esa no puede ser una norma. Dice Hayek. ¿Qué dice Benjamin? Dice, a la norma hay que ponerle el verdadero estado de excepción, que es el estado de interrupción del tiempo, ¿sí? Que es el advenimiento del tiempo mesiánico del Mesías, o sea, la revolución. Claro, en realidad dice que se enfrenta esta es la crítica de Hayek, se enfrenta al estado de excepción en nombre del progreso. Y porque él no desconoce que las fuerzas del liberalismo están o van a terminar en contra del fascismo. ¿Por qué? Porque ya los está viendo, los está leyendo, seguramente. Es un poco lo que dice Neistat, lo dice con respecto a Heidegger. Dice, no está claro que lo haya leído, pero es muy difícil que no lo haya leído. Que eran todos los capos, digamos, de la época. ¿Se entiende? Bien. Sus adversarios lo enfrentan en nombre del progreso, al estado de excepción, como norma histórica. Bien. Y ahora la 9, que es sobre la cual suelen preguntar en todos lados. Donde está la cuestión del ángel del pasado, que en realidad son 3 ángeles. De vuelta, pregunta de final, ¿cuántos ángeles hay en la tesis 9? 3. El de la cita, el de la cita de Scholem, que es su amigo. Oakley y la de él. El del cuadro y el ángel de la historia. El ángel de la historia ha de tener ese aspecto, el aspecto del cuadro de Klee. Tiene el rostro vuelto hacia el pasado, en lo que a nosotros nos aparece como una cadena de acontecimientos. Él ve una sola catástrofe que incesantemente apila ruina sobre ruina y se les arroja a sus pies. ¿Quién quisiera demorarse, despertar a los muertos y volver a juntar lo destrozado? Pero una tempestad sopla desde el paraíso que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarla. Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro
al que vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Esta tempestad es lo que llamamos progreso. Bien, y ahí tienen la crítica a toda la historia progresista. Y acá empieza, o sea, a partir de la tesis 10, empieza toda su crítica al estalinismo, a la socialdemocracia. La crítica al estalinismo está en la tesis 10, donde habla de del infante político, las redes, digamos, todo eso, eso es la crítica a Stalin. La tesis 11 es la crítica a la socialdemocracia. Y en la tesis 12, de vuelta algo un poco más. El sujeto de conocimiento histórico es la misma clase oprimida que lucha. Ahí está, ahí te lo dijo con nombre y apellido. Bien, en Marx aparece como la última clase esclavizada, esto ya lo leímos hace un rato. Bien, y vuelve a la carga en contra de la socialdemocracia, ¿no? Con eso de que la socialdemocracia mira hacia el futuro, etc. Yo sé que me odias cuando yo hago esto, pero ya que dice el sujeto del conocimiento histórico, estamos sabiendo acá quién es el sujeto, es conocer para Benjamin. ¿Qué? Es conocer para Benjamin, relacionado con emancipación. Yo creo que la emancipación tiene que ver, la emancipación del sujeto histórico, pero ¿cuál es el conocimiento para él? Biológico. Es lo que vamos trabajando en simultáneo. O sea, la gramática del conocimiento en Benjamin es teológica. Por eso él empieza la tesis 1 diciendo que de manera subterránea la teología puede ayudar al materialismo histórico. ¿Sí? El histórico que tomara su servicio. Es ese enano que está debajo de la partida de ajedrez. No es un enano que está debajo. Es un instrumento y es invisible. No está en ningún lado. No lo ves. Por eso, insisto, lean a Neistat para comprender bien esto. Pero cuando él te empieza a hablar del juicio final, de que vos lo que tenés que hacer es redimir a los muertos, te habla de un viento que empuja desde el paraíso. Él no te está hablando literalmente de la teología. Está usando invisible para explicar su punto filosófico. Lo usa instrumentalmente. Perfecto. Yo puse en Kant lo usa explícitamente, distinto de Benjamin, que es invisible. Para Kant es trascendental, mientras Benjamin dice teología en contra de Teodicea de Hegel y en contra de la mano invisible, el ardid de la razón. Claro. Pero eso, ahí está hablando de otra cosa. No lo... Es invisible. Te está diciendo que la teología o que la religión no está jugando un lugar acá, porque para Kant la religión sí tiene una aplicación práctica, que tiene que ver con con difundir la fe y la esperanza, etc. Y también nos ayudó un poco con la idea de la regresión en Kant, la idea de Dios, mundo y alma, para no llevar a cabo una regresión, ¿era? No tengo presente que haga una idea de regresión en Kant. No sé si es un concepto que él usa, pero puede ser tranquilamente. Yo no lo tengo claro. Idea, Dios, alma y mundo, son ideas regulativas para Kant. Bueno, digamos.
Bien. Entonces, el sujeto histórico es la clase oprimida que lucha. Es ese. Bien, y acá sigue la crítica a la socialdemocracia, eso después lo leen ustedes, es más simple, más sencillo. En la 13 critica la visión del progreso de la socialdemocracia como este lugar vacío y homogéneo que después recupera en la tesis 14. Dice, pero esta, si se trata de una lucha de brazo partido, tiene que ir detrás de todos esos predicados y dirigirse a algo que le es común a todos. La representación de un progreso del género humano en la historia no puede ser disociada de la representación de su marcha recorriendo un tiempo homogéneo y vacío. Esta es parte de la crítica a la teoría socialdemócrata del progreso. La crítica a la representación de esta marcha tiene que constituir la base de la crítica a la representación del progreso en absoluto. La tesis 14, ya la vimos un par de veces, la vemos de vuelta, sobre todo la primera parte. La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y vacío, no es progresista la historia, sino aquel pletórico de tiempo ahora. De ahí empieza con Robespierre, el salto de tigre y todo lo que vimos al principio. Vamos a la próxima. La conciencia de hacer saltar el continuum de la historia le es peculiar a las clases revolucionarias en el instante de su acción. Bien, y acá lo de los calendarios, eso, bueno, la interrupción del tiempo. El materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es tránsito, sino en el cual el tiempo está fijo y ha llegado a su detenimiento. Se entiende que está en otra clave, Benjamin, de la historia. No es una cadena causal. Ya Nietzsche nos había adelantado esto, que no es una cadena causal, la historia. Bien. El historicismo postula, estamos en la 16. El historicismo postula la imagen externa del pasado. El materialista histórico, una experiencia con este que es única. Deja que los demás se desgasten con la puta érase una vez en el burdel del historicismo. Permanece dueño de sus fuerzas, hombre de más para hacer saltar el continuum de la historia. Bien, ahí de vuelta está planteando la idea de salto. ¿Quién puede? El materialismo histórico, las clases revolucionarias. Los dueños de la razón no lo van a hacer. El historicismo culmina, con razón, en la historia universal, a lo Hegel. De esa se diferencia la historiografía materialista metodológicamente, quizá con más nitidez que de cualquier otra. Aquella carece de armazón teórica. Su proceder es aditivo, suministra la masa de los hechos para llenar el tiempo homogéneo y vacío. Por su parte, en el fundamento de la historiografía materialista hay un principio constructivo. Al pensar, no solo le pertenece el movimiento de los pensamientos, sino también su interrupción. Cuando el pensar se detiene súbitamente en una constelación saturada de tensiones, entonces le propina a esta misma un shock, por el cual se cristaliza como mónada. Mónada es una palabra que no está explicada con el texto. No está explicada con el texto. 35. Interrupción puede que diga. ¿Cómo? Interrupción.
No, no, no. quiere decir. No. Porque es un concepto que toma de Leibniz. O sea, está pensando en términos metafísicos. ¿Sí? Que es no vamos a hacer clase de Leibniz, pero porque entiendo que lo hace por su tradición kantiana. O por lo menos Neistat nos dice que tal vez Benjamin sea un toque kantiano, entonces podemos asumir que esta cita es una cita a Leibniz y habla de una sustancia indivisible que compone al universo. ¿Sí? ¿Qué te dice él? No hay una sustancia, o sea, la sustancia es indivisible, pero es un conjunto de un montón de estas sustancias indivisibles lo que hace que el universo exista. No tenían microscopios todavía, pero todos se imaginaban la idea de que podían haber células. Más o menos por ahí va. Bien, entonces leemos de vuelta. Cuando el pensar se detiene súbitamente en una constelación saturada de tensiones, entonces le propina a esta misma un shock por el cual se cristaliza el pensar como una mónada, como una sustancia que compone el universo y que interviene en el universo, que corta la historia. Por eso es kantiano en ese sentido. Es el pensar que baja a la tierra. Es el mundo nouménico entrando en el mundo fenoménico. ¿Va? Pensado en términos de Kant. El materialista histórico aborda un objeto histórico única y solamente cuando éste se le presenta como mónada. En esta estructura reconoce el signo de una interrupción mesiánica del acontecer o, dicho de otra suerte, una chance revolucionaria en la lucha por el pasado oprimido. Bien, esta tesis, la 17, también es de la mayor importancia. Bien. Y en la 18 le va a dedicar unas palabras al tiempo ahora, que como modelo del tiempo mesiánico, resume en descomunal abreviatura la historia de toda la humanidad. Coincide rigurosamente con aquella figura que hace la historia de la humanidad en el universo. Bien, por eso el tiempo ahora lo condensa todo y lo hace aparecer acá, en el presente. Bien, el apéndice A ya lo habíamos leído. Después la tesis. Nada. Creo que ahí estamos. A ver. Bien, y después tiene como una segunda, como una 18 bis. No sé si la tienen ahí al final de todo, donde lo que hace es una crítica a la espera revolucionaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que Benjamin tampoco cree que el tiempo ahora es algo que simplemente yo me siento a esperar a que pase, lo vi pasar, pum. No es así. Yo tengo que salir a buscarlo. No es que es esa discusión del marxismo de cuándo están las condiciones materiales para que la revolución comience. Bueno, lo que dice Elton es que todo el tiempo están.
¿Entendés? No es que hay que esperamos, ¿verdad? Entonces lo que plantea es que lo que ven estos revolucionarios es a la revolución o al tiempo como una sala de espera, simplemente. Espera que va a llegar. ¿Por qué? Porque las contradicciones del capitalismo van a empujar a que... No. El capitalismo no se va a caer solo ni mecánicamente. Si vos crees que el capitalismo se caiga, tenés que ponerle el pie. Básicamente. Así se tropieza y se cae. Esto es lo que le está criticando a los revolucionarios, eh, perdón, a los teóricos marxistas. Y un poco también a Marx. Pero bueno, no se anima tanto. No lo hace abiertamente. Hace cuenta como que se está peleando con marxistas. También se está peleando un poco con Marx. Bien. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas sobre esto? No, cualquier cosa te escribiré, total vos vas a estar estudiando. El texto de Neistat es una maravilla para entender todas estas cosas con un poquito más de profundidad. Les hago una pregunta a los chicos que dijeron que les llegó el link. ¿Dónde? El mail llegó. Gracias. Yo no lo encuentro, pero bueno. Mañana, yo lo que tengo mañana a la mañana es que rindo a las 7 de la mañana. Entonces, en la previa a ustedes yo voy a estar en el medio de un final oral, así que tal vez no pueda. Si termino de rendir relativamente temprano y puedo leer sus mensajes, no tengan dudas que ahí voy a estar para ayudar. Son puntuales para enviar el mail, ¿eh? A las 9 de la mañana lo envían. Ahí va. Estar atentos. Ahí dice que hagan screenshot de la parte teórica. Sí, hagan eso, así después tenemos para trabajar sobre